¿Qué acciones sencillas podemos tomar en nuestro podcast para conectar con nuestra audiencia? ¿De qué manera generar un contenido con que las personas puedan sentirse identificadas? ¿Hasta qué punto es importante contar nuestras historias personales en un podcast que no va sobre nuestra vida? De eso y de mi vida te voy a hablar ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hace algunos episodios te hablé sobre conectar con tu audiencia y de cómo, cuando Paul Rodríguez y Corti lanzaron Mumbler, yo lo único que quería era lanzar un podcast allí porque había sido cómplice y testigo del nacimiento de esta plataforma mientras escuchaba su podcast y ellos lo iban contando, ¿no? En la misma línea, bueno, con alguna diferencia, muchas de las personas que escuchan este podcast y que también escuchaban el podcast sobre The Walking Dead o cualquiera de mis otros podcasts sobre cine y serie fueron testigos de mi crecimiento en el podcasting hasta llegar a ser contratado por Mumbler, ¿no? Y en medio de todo eso, mientras yo profesionalizaba mi podcasting, surgió la mudanza a España y en otro podcast diario que tenía fui narrando cada etapa de la preparación, viaje, adaptación, mientras hablaba de las series que veía, ¿no? 3 historias completamente diferentes que se narraron en 3 podcasts distintos, o más de 3 podcasts, y que me tienen como protagonista y narrador, ¿no? Bueno, también a Mumbler, y eso creo que es lo que le da el toque más surrealista a esta historia. Lo importante es que no importa de qué se trata el podcast, ¿no? Ninguno de esos podcasts se trataba de mí. The Walking Dead, series, cines, ninguno era sobre mi historia de vida. Cada uno de ellos tenía este tema principal, pero también un hilo conductor y una pequeña historia que se iba contando entre palabra y palabra, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hablo de una serie, me gusta mucho contar el contexto en el que la veo. No es lo mismo ver una serie en mi pantalla auxiliar mientras estoy trabajando. Bueno, espero que Paul Rodríguez nunca escuche esto. Que ver una serie tirado en el sofá y con las luces apagadas, ¿no? Hay otro contexto, otra preparación. Mucho menos si voy a ver una película en el cine. Entre ver una película en el cine y en el sofá también hay diferencias, ¿no? De hecho, si la veo en el cine, ¿la sala estaba llena? ¿Compré pochoclos o palomitas, como le dicen en España? En el caso de Marvel, por ejemplo, siempre hablamos sobre las pochocleras o palomiteras que suelen ser especiales para los grandes estrenos, ¿no? ¿Sacamos entradas anticipadas o fuimos directo y la sacamos ahí? ¿La vimos doblada al español o la vimos en su audio original? ¿Fuimos con la familia o fuimos solos? Incluso desde Endgame, también nos preguntamos siempre si hubo gritos y aplausos durante la función o si era más conservadora, ¿no? Más de gente que veía la película y listo. Todos estos datos tienen absolutamente ninguna importancia sobre la película o serie que estamos reseñando, ¿no? Pero tienen que ver con nuestra historia y también nos ayudan a conectar con la audiencia, porque a la audiencia le pasa exactamente lo mismo. Muchas veces, cuando queremos meterle algo de storytelling a nuestra narrativa, terminamos fallando porque nos queremos pasar de listos, ¿no? No somos Isra Bravo y tampoco somos Gabriel García Márquez. Si querés imitar al primero, a Isra, seguro que lo vas a hacer mal, como la gran mayoría de las copias de Isra que andan dando vueltas por ahí y se les nota demasiado. Y si querés imitar a García Márquez, lo más probable es que tu audiencia se quede dormida antes del primer minuto. Y esto es muy importante porque muchas personas escuchan podcast mientras conducen, así que tratemos de que nadie se duerma escuchando nuestro podcast. La clave para contar una historia y conectar con la audiencia es hacerlo simple, sencillo, normal. Como cuando llegas a tu casa, después de trabajar, y le contás a tu familia que un loco hizo una mala maniobra y tuviste que clavar los frenos, por ejemplo. O que una persona se subió corriendo al subte o al metro y casi se le cierra la puerta en la cara. Esas cosas sencillas, esas que pasan todos los días, son las que nos permiten conectar. Después podemos contarlas mejor o peor, pero lo importante es, a menos que seas un gran narrador o narradora, contarlas de la manera más sencilla posible. ¿Dónde estás grabando el podcast? ¿Qué está haciendo tu familia mientras vos grabás? ¿Qué vas a hacer después de grabar? ¿Cómo se te ocurrió la idea de grabar ese episodio? ¿Qué está pasando afuera mientras vos estás grabando eso? Cualquier cosa, por pequeña que sea, te va a servir para dejar de ser una voz, un robot al otro lado del micrófono y convertirte en una persona que graba podcast.